Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Cristina Solís, subdirectora del Centro de Competitividad ADAP Hub. Desde LIDE Business School queremos saludarles a todos. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Bienvenidos al primer taller virtual organizado por ADAP Hub, el Centro de Competitividad de LIDE Business School. Desde ADAP Hub buscamos contribuir al crecimiento de la industria ecuatoriana a través del fomento de la competitividad, fortaleciendo la capacidad de colaboración e innovación de las empresas. El día de hoy vamos a tener un taller virtual con Julio José Prado, quien nos compartirá herramientas ágiles para tomar acciones en cada industria y en cada sector, y encontrar cómo colaboraremos para alcanzar nuevas estrategias en medio de la crisis. Por favor, antes de comenzar, quiero indicarles que los micrófonos están silenciados. Para realizar preguntas, por favor, utilizar el chat. Julio José Prado es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca. Es PhD en Management de Lancaster University en el Reino Unido. Obtuvo un MBA en el IDE Business School. Y desde el 2008 es profesor asociado a la red de competitividad MOOC, liderada por el profesor Michael Porter. Adicionalmente, Julio José es profesor y director del área de entorno económico del IDE Business School. Es presidente y fundador de varias iniciativas de competitividad e innovación social. Es director del Centro de Competitividad y Coevolución ADAP Hub y actualmente se desempeña como presidente del Comité Latinoamericano de Innovación CLAB de la Federación Latinoamericana de Bancos. Julio, ya te voy a dar paso. Por favor, Julio. Muchas gracias. Sí, buenos días con todos. Cristina, ¿me oyen bien? ¿Me ven bien? Sí, todos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Siendo las 11:05, tenemos 50 cupos más. Creo que así es, ¿no? Creo que eran 500 en total. Así que muy bien a todos por estar acá, estar a tiempo. A ver, un poco de... Permítanme, Cris, ¿puedo ya compartir mi pantalla acá? Sí, Julio. Sí, puedes. A ver, déjame ver si es que... ¿Cómo está esto? Sí, ahí ya te vemos. Ahí están viendo todos ya, ok. Sí. Entonces, déjame le pongo en pantalla completa y lo vamos trabajando así, ya. Ok. Bueno, buenos días con todos nuevamente, estimados amigos. A ver, un poco con mi sombrero 100% académico. La semana pasada veía que varias de las reuniones en las que estamos absolutamente todos metidos, uno de los mayores problemas que se tiene son problemas de coordinación. Y en realidad un poco eso es lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos 12 años en el IDE, en la parte económica, en la parte macro, micro, pero sobre todo en lo que ustedes me han conocido en los últimos prácticamente 10 años, que es el trabajo en tratar de hacer estrategias de innovación, de competitividad, estrategias sectoriales, que permitan hacer que las cosas pasen de forma diferente y un poco tratar de cambiar justamente el nivel de innovación y de competitividad a nivel industrial, a nivel de un sector específico, a nivel de una ciudad, etcétera y demás. Y eso es lo que he venido haciendo y preparándome también en los últimos años, incluso a nivel del PhD. Y viendo la complejidad de lo que está pasando en el Ecuador, creo que es necesario poner a disposición de todos quienes quieran utilizarlos, de todos quienes los necesiten, algunas metodologías y alguno de este conocimiento, que muchos de ellos tienen un copyright, digamos, son elementos que hemos desarrollado nosotros mismos, yo mismo también en el IDE, en colaboración también con Cristina y el ADAP Hub, pero que también vienen de una experiencia de varios años, ¿no? Aquí hay información que viene de universidades de Harvard, viene del MIT,
hay varios elementos tomados también de universidades de Inglaterra, de la Universidad de Lancaster específicamente, en el cual estamos muy metidos en temas también de análisis de la complejidad, de procesos complicados, complejos, caóticos, incluso como este. Yo di alguna charla hace 5 años, ¿no? En el año 2015, en la cual comencé a introducir estos componentes de por qué era importante tener un cambio de paradigma que nos permita básicamente abordar problemas complejos y por qué esos son diferentes de los problemas que podemos llamarles complicados o problemas fáciles y cuándo tenemos que identificar esos. Y dentro de este tema, ya lo voy a enseñar después, pero en algunas de mis charlas, ustedes quizás, sobre todo a quienes son exalumnos míos o me han escuchado en algunas charlas públicas, siempre había un cuadrante que era el cuadrante caótico, ¿no? Y ese cuadrante caótico no sucede siempre, sucede en momentos muy especiales, muy específicos, y entonces darles un ejemplo de cuál era un momento o un escenario caótico no siempre era muy fácil. Pues bueno, estamos en el momento caótico y el momento caótico, ¿no es cierto?, requiere de herramientas y respuestas específicas con paradigmas muy diferentes a los cuales manejamos en un proceso que puede ser complicado, pero que tiene soluciones más lineales, que tiene soluciones en las cuales tú sabes a dónde tienes que llegar y cómo más o menos llegar, pero el proceso puede ser complicado. En los procesos complejos, la causa y el efecto no están totalmente claros, y en procesos caóticos como el que estamos viviendo hoy por hoy, la causa y el efecto están regados en todo el sistema y se producen una serie de elementos que hay que tenerlos en cuenta para poder responder absolutamente rápido, ¿no? Entonces, lo que les voy a proponer ahora es una introducción rápida para que entendamos todo este concepto del caos, de la complejidad, de lo que tenemos que entender para poder abordar un proceso como este, que es un proceso de shock caótico, y cómo esto rápidamente lo podemos a través de metodologías ágiles. Algunas de ellas las vamos a presentar en Ecuador por primera vez, ¿no es cierto?, tomadas de una red internacional, el Agile Strategy Lab, ¿no es cierto?, que nació en la Universidad de Purdue y que en el Ecuador, en realidad en América Latina, somos en el IRE los únicos que tenemos la certificación para poder avanzar sobre esto. Y creo que no hay mejor momento. Sinceramente, yo hace 3 días, 4 días en realidad, sí, 3 días, le comentaba a Cristina que me desperté en la mañana y dije, aquí tenemos que hacer algo más de lo que cada uno está tratando de hacer. Y creo que todos tenemos la capacidad, sin duda todos los que están conectados a este webinar, tienen la capacidad de incidir de alguna forma en tratar de solucionar esta crisis que estamos viviendo, no solo ahora inmediatamente en las próximas semanas, mañana, etcétera, sino también en los próximos días desde lo que vamos a poder hacer. Y esto no se puede pelear este tema solo. Estamos en varios foros, todos metidos, comités de crisis, etcétera, y son crisis sectoriales, son foros sectoriales, etcétera. Pero más temprano que tarde van a necesitar poner de la parte de nosotros para poder que no sean solo foros en los cuales hay quejas, solo foros en los cuales hay recetas que se le pide a alguien más que haga cosas, sino que tienen que venir estas recetas, estas acciones, de lo que está al alcance de cada uno inmediato. Y por eso es que este no es un webinar simplemente para escuchar lo que les voy a decir. Es un webinar para tomar acción. Y lo que les voy a enseñar de aquí en adelante durante esta prácticamente hora que tenemos, espero yo que tomen las mejores metodologías resumidas. Hay muchísimas más. Tenemos en el ADAPT, ¿no es cierto?, una gran cantidad de temas que utilizamos sobre todo para el manejo de competitividad en clusters, ¿no es cierto?, en clusters industriales, en temas nacionales, en temas locales, en temas específicamente de un sector o problemas específicos, pero he tomado las que creo que son esenciales para poder pasar del shock a la acción, ¿ya? Entonces, quiero ir avanzando sobre esto. Por si acaso, bueno, si ustedes llegaron acá es porque de alguna u otra forma me siguen o nos siguen en las redes sociales, lo pueden seguir haciendo en LinkedIn, en Facebook, o si quieren en Instagram, que está también ahí, Prado JJ. Yo seguiré subiendo durante estas semanas alguna información y algunas estadísticas y algunos procesos simplificados que creo yo que les pueden seguir dando más elementos para poder seguir avanzando. ¿Con cuánta gente estamos, Cris, por el momento? Ya para iniciar, ¿no? ¿100%? Sí, Julio, estamos con 500, ya no hay más cupos. Ya no hay más cupos. Ok. Entonces, y hay mucha gente, ya no sabemos si hay gente esperando o no, o sea, ya no avanzamos más, ¿no? Igual estamos grabando y luego ya vamos a ver por qué diferentes redes compartimos la grabación. Ok. Listo. Si es que avísenme a alguien si es que alguien se quedó, me parece que
ahorita activé el Facebook Live para que lo tengan ahí. No va a ser lo mismo, no van a poder seguir la presentación, pero quizás algunas personas que no hayan podido lo pueden también seguir por ahí, ¿no? Me avisan si que alguien también está, ve el live. Sí, hay unas 3 o 4 personas ya ahí. Ok, listo. Vamos a avanzar. Entonces, déjenme ver por dónde tengo que avanzar por esto de aquí. Ahí, ok. Lo primero que quisiera yo ver con ustedes es ponernos en línea sobre el cambio de paradigma que tenemos que tener, ¿no es cierto? Nuestra visión de la competitividad, estimados amigos, de la innovación, de la política pública, de cómo manejamos los problemas, el management en términos generales, pero específicamente la forma de abordar las crisis, ¿no es cierto? Es algo que hemos venido heredando de un paradigma que le podemos llamar el paradigma de la revolución industrial, ¿no? Y todo, incluso la forma en la que está concebido la educación tradicional en nuestros colegios, de nuestras universidades, y sin duda la visión del líder de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, que es la que tenemos hoy por hoy en la mayoría de empresas, ¿no es cierto?, una visión más lineal, un enfoque más top-down, podemos llamarle, funciona bien para problemas que, los que les voy a identificar acá, problemas no complejos, ¿no? Y los problemas no complejos tienen que ver con elementos en los cuales yo puedo identificar la causa y el efecto. Ya voy a hablar sobre esto. Pero esto es para problemas complejos que nacen de la incertidumbre, que nacen de la complejidad de las interacciones, como el que tenemos hoy por hoy, necesitamos un cambio de paradigma. Y aquellos que no logren cambiar el paradigma inmediatamente para resolver la crisis, ahora la urgencia, la emergencia, les va a ir mal y no vamos a poder apagar esos fuegos que se requieren. Y por el otro lado, aquellos que no cambien el paradigma para este mundo, ¿no es cierto?, que viene de aquí en adelante, que es un mundo muy diferente para las empresas, y no logren entender que ese cambio de paradigma requiere otros tipos de estrategias, ¿no es cierto?, que no pueden ser lineales, que no pueden ser las mismas que teníamos en la precrisis, la van a pasar también muy mal desde el punto de vista de la incapacidad de poder mantener, ¿no es cierto?, operaciones viables y operaciones que básicamente les permitan adaptarse a este cambio mundial que tenemos por primera vez. Hay mucha gente que cree que esto, según duda, es el desafío, bueno, económico, sin duda más fuerte de los últimos 50 años. Hay algunos que creen que es más fuerte incluso que la Gran Depresión, puede llegar a ser, pero es el desafío más grande que hemos tenido sin duda como sociedad en los últimos 100 años, no en el Ecuador, no en América Latina, sino en todo el mundo. ¿Sí? Entonces voy a seguir avanzando sobre esto. ¿Cuál es el paradigma actual que tiene el mundo? ¿No? En el mundo, el paradigma actual con el cual funcionamos es que todo funciona como un reloj, es decir, es un mundo más mecánico, ¿no? Y este mundo mecánico se basa en estos 4 principios que les tengo acá en la presentación, que es un mundo basado en la casualidad, ¿no? En la causalidad, no en la casualidad, en la causalidad. En la causalidad básicamente significa que si tú sabes, ¿no es cierto?, cuál es el punto A y quieres llegar al punto B, ¿no es cierto?, y si tú tienes más allá un punto C, tú tienes que pasar por el punto A al B y llegar al C. Es un efecto causa y una consecuencia, ¿no es cierto? Causa y consecuencia. Y si tú sabes cuál es la causa y el efecto de esto y los logras identificar con cierta lógica, tú puedes ir también incluso, ¿no es cierto?, de cierta forma, incluso hacia atrás. Entonces, si yo quiero generar este efecto, yo tengo que generar este elemento causal, ¿no es cierto?, causa y efecto. Entonces, un proceso bastante lineal. Por el punto de vista del reduccionismo, ¿no? El reduccionismo es una de estos paradigmas, ¿no es cierto?, que nos viene también de la revolución industrial, que básicamente lo que nos dice es, si yo puedo sacarle las partes, ¿no es cierto?, de este reloj, y tomando el ejemplo del reloj para que sea lo más sencillo posible, sé cuál es la causa y el efecto, y puedo reducir las partes del reloj, sacar las manecillas, etcétera y demás, examinarles, revisarles de forma individual, le vuelvo a poner eso dentro del modelo del reloj, y todo sigue funcionando normalmente y el reloj sigue funcionando y dando las horas como tiene que dar. Es decir, de la reducción yo puedo sacar unos análisis generales y entiendo el modelo y entiendo el sistema del reloj. Ya van ustedes a ver que en los modelos caóticos o los modelos complejos eso no funciona. La previsibilidad. Si yo sé cuál es la causa y el efecto y puedo entender las partes de ese modelo mecánico, de ese reloj, y los vuelvo a analizar con unas metodologías muy claras, ¿no es cierto?, que son las metodologías tradicionales de economía y matemática, en cualquiera de ellas, ¿no es cierto?, para resolver problemas, yo puedo prever dónde va a estar la manecilla del reloj, la manecilla del minutero, no solo mañana, sino dentro de 100 años y va a ser exactamente lo mismo. Y la última, si es que yo tengo la capacidad de entender causa, efecto, el reduccionismo y hacer previsible, ¿no es cierto?, dónde va a estar las manecillas de reloj y las mecánicas dentro de poco tiempo, yo puedo incluso determinar lo que quiero que haga el reloj.
Y entonces es de ahí donde viene buena parte de la que se maneja en las políticas públicas, por ejemplo, las políticas a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, etcétera, y las políticas económicas internacionales. Es decir, yo espero que haciendo A, ese efecto tenga un efecto B, lo analicé en este contexto y como funcionó en este contexto debe funcionar hoy por hoy exactamente igual. Es decir, determinismo. Yo puedo determinar lo que sucede en este entorno, ¿no es cierto?, en el que yo quiero crear, porque es un reloj, es un tema mecánico. Claramente ustedes ya habrán determinado y entendido que el mundo, queridos amigos, no funciona como reloj. El mundo, hoy por hoy, quizás siempre, ¿no es cierto?, pero ahora tenemos la claridad de todo este tema, el mundo funciona mucho más como una selva, ¿no? No funciona tanto como un reloj. Es un proceso evolutivo, ¿no es cierto? Es un proceso no mecánico, es un proceso que tiene una gran cantidad de interacciones al mismo tiempo, que de cierta forma, incluso en algunos momentos, depende también de la suerte, ¿no? Y la suerte juega un elemento ahí, pero claro, en economía no sabemos modelar la suerte, ¿no? Y los procesos, estos procesos complejos tienen otro tipo de movimiento. Y por eso es que ustedes habrán oído, ¿no es cierto?, que está de moda desde los últimos 5 años, este concepto de los ecosistemas industriales, de los ecosistemas de innovación, de que todo tiene que basarse en el ecosistema, ¿no es cierto?, alrededor de tu producto, de tu empresa, y es justamente tratar de entender estos procesos que antes los veíamos solamente como mecánicos, lineales, el típico supply chain, ¿no es cierto?, la cadena de valor, y hoy por hoy lo vimos desde el punto de vista de un ecosistema vivo, en el cual las partes y las interacciones vienen de varios lugares, de varios puntos a la misma vez. Y esto, hoy por hoy, nos damos cuenta que ese ecosistema a veces puede ser caótico. Es decir, este ecosistema que antes en economía clásica lo veíamos como siempre desde el punto de vista del equilibrio, ¿cierto?, oferta y demanda, y que siempre estaba en equilibrio, hoy sabemos que el equilibrio más bien no es la norma, que el equilibrio no es lo típico que sucede. Más bien, el desequilibrio es lo que siempre está llevándole a los sistemas, y básicamente lo que hacemos es pasar de desequilibrio en desequilibrio en realidad, y los puntos de equilibrio son más bien muy pocos, y en algunos momentos, cuando esos desequilibrios son muy fuertes y existe un shock, ¿no es cierto?, externo o a veces interno, que llega dentro de este sistema, de este ecosistema, podemos terminar con algo como lo que acaba de pasar en este momento. Un momento caótico creado por un virus, ¿no es cierto?, que desestabiliza el ecosistema global y claramente desestabiliza también el ecosistema empresarial, financiero, ¿no es cierto?, e incluso social desde este punto de vista. Entonces, es importante entender que estamos en un mundo que no es lineal y que tiene otras características. Esto es lo que llamamos en economía, en sistemas, en análisis, hay un montón de ciencias trabajando sobre este tema como sistemas adaptativos complejos, ¿no? Si ustedes quieren revisar más sobre este tema, les recomiendo simplemente googleen sistemas adaptativos complejos y van a encontrar una gran cantidad de webinars, teoría, prácticas sobre este tema, tremendamente interesante. Le vi, por ejemplo, al amigo César Hidalgo, no sé si está todavía César, uno de los grandes economistas del mundo hoy por hoy, ¿no es cierto?, chileno, que estuvo visitando hace poco. César es uno de los grandes expertos en estos temas de sistemas adaptativos complejos, visualización de data y demás. Le pueden seguir también a César en sus redes, tiene unas cosas realmente espectaculares sobre ese tema. Así que un saludo también para César, que le vi que se acaba de conectar a los Facebook Live. ¿Cuáles son los ejemplos de los sistemas adaptativos complejos, no? Los sistemas de innovación. Por eso es que la innovación es tan complicada lograrla. Muchos hablan de innovación, pero muy pocos pueden en la práctica realmente hacer innovación en el día a día. El sistema financiero. Más nos damos cuenta que el sistema financiero no es un tema lineal. Sí, los bancos pueden ser lineales y tú puedes tener orden, ¿no es cierto?, y simetría a nivel de un banco en forma individual, pero cuando ya hablas de todo el sistema financiero global y las crisis del sistema financiero de los últimos años, por ejemplo, el año 2008, nos permitió entender que este es un sistema complejo y que muchas veces puede ser caótico también. Las ciudades, cada vez más las ciudades se ven como organismos vivos que no pueden tener políticas lineales, que no entiendan cómo son las interacciones de estos diferentes agentes de la ciudad, ¿no? Las crisis económicas. Claramente, cuando tú estás en crisis económica, estás bajo o de frente a un sistema adaptativo complejo que incluso puede llegar a ser, como decía, caótico. Y los procesos de competitividad. La competitividad depende de tú hacer una gran cantidad de cosas en lo privado, en lo público, en lo académico, en forma sostenida durante mucho tiempo, y por eso es que a los países les cuesta tanto hacer procesos de competitividad, porque siempre se cree que la competitividad, a veces, o como se pensaba antes, la competitividad era más un tema de que alguien dicta una política de competitividad,
alguien saca una ley de innovación y mágicamente los procesos se vuelven entonces competitivos y los países, la industria se vuelven competitivos. Nada más alejado de eso, aunque las leyes y las normativas evidentemente pueden ayudar o frenar a la competitividad. Y el último elemento, la pandemia global del COVID, ¿no es cierto?, es un elemento de competitividad, ¿sí? Es un elemento evidentemente de complejo, sistema adaptativo complejo, que hay que enfrentarlo con este tipo de medidas que estamos tratando de buscar en este momento. ¿Cuáles son las características de un sistema complejo? ¿Cuáles son las características de este tipo de sistema no lineal que estamos viviendo hoy por hoy? Primero, lo que podemos llamar los butterfly effects, ¿no es cierto? Efectos mariposa. Y esto es como la película, todos seguramente lo han visto, y si no vale la pena verla, ¿no es cierto? Pero básicamente el típico ejemplo de que si tienes una mariposa que bate sus alas en Tailandia, termina generando, por los encadenamientos y por la agregación de este efecto bola de nieve, en el otro lado del mundo termina generando tsunamis y tormentas y demás, ¿no? Quizás exagerado el ejemplo, pero básicamente ese es el modelo. Pequeños cambios en una parte del sistema terminan afectando a todo el sistema y generando bolas de nieve y encadenamientos tremendamente importantes. Este ejemplo que estamos viendo hoy por hoy de la crisis global es efectivamente un tema tremendamente claro, ¿no es cierto? Efectos mariposa. El segundo elemento, ¿no es cierto?, es de un sistema complejo, es la interconexión. Una gran cantidad de información e interrelaciones que terminan haciendo efectos y terminan generando resultados que tú nunca habías anticipado anteriormente. Entonces las interconexiones son muy altas, evidentemente. Quienes están viendo en el Zoom, ¿no es cierto?, en la presentación, ven aquí un gráfico tomado de las redes de Facebook, por ejemplo, que nos permite ver cómo es un sistema complejo en la realidad. Y también tiene una propiedad de interacciones. Y la interacción entre los diferentes nodos que se comunican genera que emergen, ¿no es cierto?, soluciones o a veces problemas que suelen también ser en forma impredecible. Aquí les presento a quienes están viendo esto a través de Zoom un gráfico, lo hice yo para mi tesis doctoral en el 2008-2009, estos gráficos, bueno, con data del 2008-2009, de la crisis global que tuvo el mundo y cómo la crisis se regó de un año al otro a todo el mundo e infectó básicamente a todos esos nodos, ¿no es cierto?, que estaban tratando, y cada uno de esos nodos que ustedes ven en la pantalla son industrias, ¿no es cierto?, y lo que hay son unas cientos de miles de interconexiones entre industrias que básicamente terminan haciendo que un nodo infectado termina contagiando a todo el mundo. Lo mismo ha pasado con el COVID, sino que ya no fue de un año a otro, ¿no es cierto?, como la crisis de los 2008-2009, sino que ha sido básicamente de un mes a otro, ¿no? Y entonces, interacción, propiedades emergentes, es clarísimo lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo. Y un tema que tenemos que entender, las formas de analizar estos procesos complejos, estos procesos caóticos, no se pueden hacer con elementos y con metodologías diseñadas para procesos mecánicos. Es decir, no podemos hacer predicciones exactas de lo que va a pasar y cuál va a ser ni siquiera el efecto económico exacto de cuánto nos va a costar en términos del PIB, en términos del crecimiento, cuál es el sector, cuánto es la caída exacta que va a tener tal X, Y o sector, cuál es el efecto exacto sobre el empleo. Este tipo de predicciones no funcionan en un entorno como este, pero sí se pueden sacar patrones. Y esos patrones son tremendamente importantes porque son a través de esos patrones y esos escenarios, ¿no es cierto?, que vamos a ir armando, que no son exactos, nos permite hacer proyecciones para que tomemos las mejores decisiones en base al escenario A, B, C o D, y en base a eso poder tomar una decisión. Entonces, primer elemento muy importante, no utilizar herramientas lineales para poder pelear un proceso, ¿no es cierto?, complejo como el que estamos viviendo hoy por hoy en la crisis global y local. Y entonces, ¿cuáles son las teorías, las herramientas que se pueden utilizar? Hay muchísimas, yo aquí he resumido 4, estas las he utilizado yo, por eso las menciono. Las he utilizado en varios momentos para hacer análisis, sobre todo técnico, académico y demás, las utilicé en mi tesis. Y entonces requieren, por ejemplo, herramientas de la complejidad. Esto también pueden entrar en este mismo momento a la página del Santa Fe Institute, ¿no es cierto? Y ahí ellos son como el centro global de este análisis de la complejidad, teoría de redes, ¿no? Network Theory, Graph Theory, ¿no es cierto?, todo el tema que tiene que ver con justamente estos nodos que se interconectan, y hay una gran cantidad de programas que hoy por hoy son gratuitos. Les recomiendo, por ejemplo, Gephi, ¿no?, con G. Gephi es una gran herramienta sencilla que no requiere demasiado
conocimiento técnico y teórico para utilizarla, modelación de cómo los agentes se mueven, y ustedes han visto varios de estos hoy por hoy con el tema del COVID, como un nodo infectado también infectado a otros, y varias modelizaciones, y el Social Network Analysis también, ¿cierto? Basado en cómo se comportan las redes sociales y demás, y aquí hay 10 más seguramente que muchos de ustedes serán incluso más expertos que yo en estos temas. El reto entonces, amigos, ¿no es cierto? Y aquí paso de esta primera visión importante de cómo se debe entender un sistema complejo. El reto está en entender qué es un problema complejo y qué no es. Ventajosamente, en este entorno, casi todo lo que estamos viendo, no hay que saber mucho más, es un sistema complejo, no es un sistema sencillo, no es lineal, y las respuestas que tenemos que darles entonces no pueden ser lineales, y lo que tenemos que estar entendiendo es cómo logramos convertir ese sistema caótico que tenemos hoy por hoy, complejo, hacia un sistema bastante más manejable, y se puede hacer. Eso es lo que voy a tratar de enseñarles y ponerles a su disposición en los próximos momentos. Este es un grafiquito que les adelanté a quienes me siguen en redes, que lo iba a comentar el día de hoy. Es un modelo que se llama, es un modelo del Reino Unido, ¿no es cierto? Específicamente viene de Gales, y es un modelo que se llama Cynefin, ¿no? O se pronuncia así directamente Cynefin, como está en la pantalla, C-Y-N-E-F-I-N, ¿no? Cynefin es como le pronuncian los galeses de este tema. Y básicamente lo que nos dice es tratar de entender, ¿no es cierto?, con estos modelos de la complejidad, dónde estamos en el punto, digamos, del sistema. Hoy por hoy, ¿no es cierto, amigos? Estamos, si ustedes ven el gráfico, quienes nos están siguiendo por Zoom, en un momento que le llamamos caótico, ¿no? Es decir, no hay ninguna relación directa entre la causa y los efectos, las propiedades están emergentes, ¿no es cierto? Las interacciones son gigantescas, y predecir cuál va a ser el siguiente empresa contagiada, punto de contagio o simplemente persona contagiada es tremendamente complejo. Y si esto lo trasladas a la sociedad, a la economía, etcétera, nos demuestra por qué la gente está tan desesperada, tan nerviosa, tan etcétera. Y entonces tienes que tener lo que se llama prácticas novedosas, es decir, cosas que a veces no se han probado, que están fuera de la visión ortodoxa tradicional de lo que normalmente hacemos, pero que quizás tenemos que tenerlos como una alternativa. En ese caso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya lo voy a enseñar después, y hay algunas prácticas importantes. ¿Y qué es lo que va a pasar? De este sistema caótico, tenemos que tratar de movernos hacia los otros. Tenemos que tratar de pasar hacia un sistema complejo, ¿no es cierto?, que tiene otras características, ya no son lineales las respuestas, pero con ciertas metodologías nos va a permitir abordar de mejor forma este sistema. Y claro, hay veces en los cuales vamos a estar en sistemas que se llaman simples, o sea, hay el sistema prueba y causa y efecto más lineal, y incluso dentro de los procesos caóticos lo que vamos a tratar de hacer es ir hacia eso. Es decir, separarle en partes al problema gigantesco que tenemos del COVID-19 a nivel nacional, a nivel de una ciudad o a nivel de una empresa o simplemente de un barrio o de una casa, y a través de mejores prácticas pasar de un efecto que parece caótico, que no sabes dónde tomarlo, y lo que comienza a dividir en pequeños problemas, y en lugar de pensar en cómo va a quedar la economía de aquí a 6 meses, resuelves bueno, ok, voy a analizar lo de la próxima semana. Y entonces esto te permite ir avanzando de mejor forma y pasar de prácticas emergentes en las cuales comienzas a hacer prueba y error y probar cosas en forma recurrente y regresar hacia atrás para medirlas, a las mejores prácticas internacionales. Y aquí les pongo un grafiquito, ya les pongo después a quienes están a través del Facebook, que veo que hay varias personas juntándose. Entonces aquí está, fíjense ustedes, cuando tienes un tema caótico, estás en una emergencia. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Actuar. No puedes dejar de actuar en una emergencia. Así sea a veces no con el mejor razonamiento, no de la mejor forma. Entonces, ¿qué es lo que haces? Actúas, apagas el fuego y regresas de atrás. Analizas rápidamente del día a otro, ¿no es cierto? Si que lo que hiciste para apagar ese fuego funcionó, pero actúas, avanzas muy rápidamente. Es una respuesta que tiene que ser absolutamente rápida. Eso de que te voy a hacer el informe y voy a ver qué es lo que pasa mañana, y si es que modelo econométrico me das, a ver, eso no funciona en un entorno de caos como este. Pero hay que tratar de pasar, ¿no es cierto?, a la siguiente etapa. Una vez que vamos a utilizar estas metodologías que les voy a comenzar, vamos a ir pasando a un sistema que le vamos a llamar un sistema complejo, ¿ya? Y en el sistema complejo ya no estás 100% en emergencia, tiene que ser rápido en la respuesta, pero ya puedes comenzar a pensarlo un poquito más y comenzar a trabajar a nivel de proyectos. Hoy por hoy, claro, cuando tú estás a nivel de proyectos,
casi nadie puede entender qué tipo de proyecto estructural, porque estás en emergencia, simplemente haces acciones muy rápidas, pero después ya tienes la capacidad de comenzar a crear ensayos, utilizar procesos de innovación, y es aquí donde la innovación funciona muy bien porque comienzas a experimentar. Y entonces la palabra clave es experimentar, pruebas ágiles, prueba y error rápidamente para poder sacar las mejores prácticas y salir adelante. Ya cuando estás en un proceso que es no complejo, sino complicado, ya les doy otros ejemplos de estos, ya pueden comenzar a utilizar las prácticas de los expertos. Entonces ahí sí dice, a ver, señores que han hecho este tipo de proyecto específico, cómo se han implementado en otros países, cómo se lo han hecho en este entorno, qué ha funcionado y no ha funcionado en la crisis del 2008, en la crisis del 2015, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí comienzas a analizar y detectar en dónde la respuesta funciona mejor. Y ahí sí puedes comenzar a entender un tema más lineal, ¿no es cierto? Entonces, causa-efecto, es complejo, no sé, pero es complicado el proceso porque básicamente requiere una gran cantidad de recursos posiblemente, o requiere que haya muchos expertos metidos en el mismo cuarto pensando, pero ya se puede avanzar. Y si te lo sigues categorizando esto, ya pasas de un proceso que es más ordenado y entonces tienes las mejores prácticas, ¿no es cierto?, que ya te permiten decir, ok, si hago esto, ahí sí ya sé que entonces efectivamente esta plata puesta de esta forma en este proyecto me va a llevar a este resultado. Ok, entonces un resultado más pequeñito dentro de un modelo que sigue estando todavía caótico, complejo, etcétera y demás, pero al menos este proceso que voy a seguir específicamente, este procedimiento, ya sé que eso sí me va a llevar a algo que yo sé y que puedo controlar. Y la suma de pequeños procesos simples te van a llevar a tratar de responder, incluso en base a una emergencia, a estos elementos que estamos viendo. Este es el modelo básicamente de Kinefin, es mucho más amplio, mucho más largo, lo pueden seguir buscando online, han puesto todos sus recursos también básicamente para que las personas los pueda buscar. Esta es una matriz interesante también, y con esto ya cierro la parte teórica, ¿no es cierto? Pero que es importante que ustedes entiendan esto también, y que les dé también un poco de esperanza de decir, oye, yo solo veo caos de aquí, conversaciones que no sirven para nada. Bueno, esto nos va a llevar a conversaciones que sean bastante más útiles. Una matriz que les estoy poniendo acá en el Zoom, que se llama la matriz de Stacy, ¿no? Que en realidad se recoge en varios libros, pero se recoge, por ejemplo, en un libro que se llama Complexity and Public Policy. Este libro está disponible online, está disponible en el Kindle. Es de un profesor que tuve en la Universidad de Lancaster y que explica muy bien el tema de complejidad y demás, y que lo utilicé también en mis diferentes investigaciones hace un poco de tiempo. Entonces, fíjense ustedes, básicamente él hace lo mismo que analizamos. Trata de entender qué tanto acuerdo hay en el qué, y básicamente divide esto. Quienes están online quizás no me van a ver directamente esto, pero tenemos dos ejes, un eje en el cual vemos el qué y un eje en el cual vemos el cómo, ¿no? Entonces, en el qué podemos tener un alto acuerdo o poco acuerdo. ¿Qué hacer? No, yo estoy de acuerdo en que todos tenemos que ir por el mismo lado, perfecto. O puede ser que ahí todo el mundo diga, no, estoy muy lejos de ponernos de acuerdo, eso es el qué. Y en el cómo puede pasar lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Pero sobre todo en el cómo vamos a ver el tema de baja incertidumbre en lo que puede pasar o alta incertidumbre de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si estás en el punto en el cual sabes qué hacer y todo el mundo está de acuerdo en qué hacer y tienes una baja incertidumbre en el entorno, estás bajo un problema simple, es decir, racional. Tienes que tomar control de la acción y resolverlo en base a lo que ya has hecho en el pasado, causa, efecto. Ahí no hay que complicarse mucho más. Si pasas al siguiente punto en el cual ya agregas un poquito más y ya no estás con un punto en el cual tienes acuerdo, sino que ya comienza a haber debates sobre qué tienes que hacer y debates sobre cuál es la mejor metodología para hacerlo, ahí sí ya comienzas a juntar a expertos. Y los expertos te van a decir, mira, yo he hecho esta cosa y esto me sirvió en tal escenario, o comienzo a leer literatura, etcétera y demás. Estoy en un entorno que ya es un poquito más complicado, pero sigue siendo un entorno en el cual más o menos sé qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Pero ahí sí ya vamos a la siguiente escala, la escala de lo complejo, ¿no? Complex systems. Y ahí es donde entran todas estas metodologías que se llaman de co-creación, de colaboración, de ideación. Por eso está tan de moda el Agile, por eso está tan de moda el Design Thinking, porque justamente nos permiten entender un mundo que es complejo, en el cual hay mucha incertidumbre y poco acuerdo de lo que hay que hacer. Y esto es lo que nos va a permitir básicamente en los siguientes minutos que les voy a presentar, aterrizar esto en metodologías que nos permitan avanzar y separarnos lo más posible del cuadrante en el cual ya tienes total incertidumbre y poquísimo acuerdo, que es el evento caótico. Del evento caótico tienes que regresar.
¿no es cierto? Pero hay momentos en los cuales en lo caótico te toca actuar y no tienes más que simplemente ir avanzando en base a lo que crees que es correcto en ese momento y básicamente iterar muy rápidamente para poder seguir avanzando. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo de la banca, quienes nos están viendo en el Zoom, ¿no es cierto? ¿Cuál sería un ejemplo de un proceso simple, ¿no es cierto? Un proyecto simple, abrir una sucursal bancaria, por ejemplo, ¿no? Es un proceso simple, ¿no? Sabes cómo abrirlo, sabes cuánto cuesta, etcétera y demás, vas y abres. Un proceso un poco más complicado sería, por ejemplo, abrir un nuevo segmento de mercado. Un nuevo segmento ya requiere más análisis, qué habrá pasado en este contexto, será o no será que la economía permite abrir ese nuevo segmento de mercado, será que me meto en el tema de consumo, será que me meto en el tema de vivienda, etcétera. Un proceso complejo, por ejemplo, es cómo incrementar la inclusión financiera. Ahí sí ya no tenemos tanto acuerdo, porque entonces no sabemos tan bien qué hacer, aunque quizás el cómo es bastante más claro, pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos crear un ecosistema de pagos digitales? Entonces todo el mundo dice, creemos un ecosistema de pagos digitales en el Ecuador. No sabemos cómo, no es cuestión de decirle a alguien, mañana se crea y esto se hace. No es así, es un proceso complejo. Y claramente en el sistema bancario, por ejemplo, un proceso caótico sería una corrida bancaria, ¿no? Entonces tienes que evitar ese proceso e ir hacia abajo tratando de avanzar. ¿Cómo hacemos en el sector de educación? Por ejemplo, aquí les tengo otro ejemplo. Un proceso simple es crear una aula de clase. Uno dice simple, sí, porque tú sabes de qué tamaño tiene que ser el aula de clase, cuántos niños entran por aula, y entonces lo que tienes que conseguir básicamente es la plata para poder hacer todo eso y los profesores que van a ir. Es un proceso simple en realidad. ¿Cuál es un proceso complicado en la economía? Crear un nuevo colegio. Entonces, crear un nuevo colegio tiene toda una tramitología, hay que buscar el segmento adecuado, hay que ver cómo se va a financiar, etcétera y demás, pero es un proceso complejo. Pero ojo, perdón, es complicado. No es complejo, es un proceso complicado, es un proceso difícil, pero no es complejo. ¿Cuál es un proceso complejo en el tema de educación? Es cómo incentivamos la adopción de tecnología, por ejemplo, en los colegios, o cómo podríamos generar una cultura de colaboración entre colegios de Quito, o cómo podemos generar una cultura de aprendizaje que nos suba el nivel de matemáticas. Se dan cuenta que incluso lo planteo yo ya no como un reto específico, sino cómo podríamos, cómo deberíamos, qué tendríamos que hacer. Y claro, un proceso caótico en la educación podría llegar a ser un paro de maestros, ¿ya? Entonces, ¿me entienden ustedes? Pasamos de temas simples a temas complicados, a temas complejos y a temas caóticos. Y dependiendo de dónde estamos, tenemos que reaccionar de forma diferente. Cris, ¿le puedes quitar esas rayitas que quedan ahí en el Zoom? No sé si es que hay forma de que tú lo hagas o tengo yo que hacerlo. Déjame ver si es que, Julio, creo que hay forma de que... Julio, ya, ahí tienes que está, ya hacer. le borré. Alguien había anotado ahí algo en De el... hecho, creí que había sido tú porque cuando te estabas explicando justo el gráfico. No fui yo. Entonces, entonces, claro, todos quieren tener una industria innovadora, una industria que genere mayores desafíos, etcétera y demás. ¿Cómo se organiza ese proceso? Eso es lo que les voy a presentar en este mismo momento, en toda la segunda parte de la charla. Entonces, lo que necesitamos es, primero, generar confianza. Y perdón que estos gráficos que estoy presentando en Zoom están en inglés, ¿no es cierto? Pero vienen directamente de nuestras colaboraciones que tenemos con el Agile Strategy Lab de Purdue y otras universidades en el mundo, ¿no? Entonces, para generar confianza, uno siempre dice la base de la sociedad es la confianza. ¿Okay? ¿Cómo se genera confianza? Haciendo cosas. Si tú simplemente hablas de hacer las cosas y no las haces, no generas confianza. Entonces necesitas palabras, ¿no es cierto? Conocimiento, hablar y demás, y a tomar acciones inmediatas para ver si es que la gente realmente respondió y el grupo con el cual tú estás tratando de trabajar realmente son personas con las cuales tú puedes confiar y puedes trabajar. Si no tienes eso, se rompe y entonces tienes que seguir buscando otro grupo. Por la confianza se crea solamente con acciones. Es un tema muy importante, ¿sí? Y otro tema interesante. Todos quieren saltarse. Tengo un grafiquito acá, por si acaso, amigos, que estoy presentando en Zoom. Y básicamente nos dice cómo llegar a un proceso de innovación. Y el tema es que para llegar a la innovación, todo el mundo cree que tienes que crear departamentos de innovación, crear cosas de innovación, crear proyectos de innovación. Y no es así, no tienes que saltar directamente a eso. Primero tienes que, por ejemplo, como dice el gráfico que les estoy presentando acá, primero tienes que pasar, ¿no es cierto?, del conocimiento. A ver, nos vamos a juntar en una reunión virtual y vamos a entender quiénes están teniendo problemas similares. Vamos a conocer, ¿cierto? Vamos a saber de qué empresa vienes, de qué sector vienes, qué es lo que estás haciendo. El segundo elemento, ¿no es cierto?, es comenzar a compartir información. Cuando tú compartes información, ya estás en la parte de exploración. Entonces, comienzas a explorar qué tipo de acuerdos puedo comenzar a trabajar. Después viene la parte en la cual ya compartes recursos. Cuando compartes recursos, eso ya se llama cooperación.
La cooperación es un proceso previo justamente al del proceso de innovación, pero todavía no estás innovando. Estás compartiendo recursos recién y vas aumentando el nivel justamente de confianza del sistema, del proyecto que estás haciendo. Después viene ya la coejecución. Cuando tú ya comienzas a ejecutar cosas conjuntamente entre empresas, ahí sí ya estás colaborando. Pero todavía no estás haciendo necesariamente innovación, estás colaborando. Y estás un paso justo antes de la innovación. ¿Cuándo tienes innovación? Cuando estás co-creando, cuando estás poniendo recursos, ejecutando, pero además creando algo nuevo en el sistema. Ahí sí has llegado al nivel más alto de confianza, porque para poder hacer innovación tienes que generar confianza. Exactamente lo mismo nos va a pasar en esta crisis. La crisis del COVID no puede resolverse si es que no hay confianza entre las partes. Si se propone un fondo, si se propone un fideicomiso, si se propone un tema de donaciones y no hay confianza en el sistema, eso automáticamente es una cosa que te va a restar confianza, te va a restar donaciones, te va a restar colaboración y evidentemente colaboración. ¿Cómo crear estas reuniones estratégicas en las cuales comienzas a crear conocimiento, cooperación, colaboración e innovación? Es el tema que les voy a enseñar en las siguientes láminas. Y entonces, el proceso, tomando un poco la información que les decía anteriormente, como estamos ante un problema que es complejo y no es lineal, resolver las cosas con una cadena de mando lineal, en el cual tienes una persona en el tope de la pirámide o en el tope del organigrama, que piensa las cosas y es el genio, ¿no es cierto? Y es la cabeza que dirige todo esto. Y esa persona le manda al resto a hacer cosas, es cuando los sistemas no funcionan. Esto funciona bien en algunas empresas, no digo que no. Y eso resulta muy bien en ciertos temas de comandos militares, etcétera y demás. Está muy bien, y en algunas empresas. Pero en este entorno, el tema en el cual hacemos solo lo que nos ordena la cabeza, no funciona muy bien porque lo que tenemos es un sistema no lineal, no tenemos un organigrama que funcione. Lo que funcionan son las redes, los networks, ¿no es cierto?, en el cual tenemos una gran cantidad de interconexiones, como les estaba diciendo antes. Entonces, el proceso, como lo están viendo ustedes acá en la lámina que está en inglés, decimos think, do. Ese es el think, do, ¿no es cierto?, de un proceso lineal, de un proceso jerárquico, de arriba a abajo. No podemos utilizar esto en un proceso como el que tenemos hoy por hoy. Entonces, la planificación estratégica tradicional en la cual teníamos un proceso en el cual pensábamos durante mucho tiempo, hacíamos plan de globalidad, regresábamos, volvíamos a calibrar y demás, es algo que no funciona en la vida actual. Porque el think durante mucho tiempo y después de hacer, te lleva a unos errores estratégicos en medio de un proceso como este. Chris, ¿me escuchan bien? Me salió acá una nota de que el internet no estaba tan bien. ¿Me avisan si... Julio, un momentito se cortó, pero sí funciona bien, sí se escucha bien. Ya, sí se escucha bien. Ok, sigo avanzando. Sí, acá en Facebook también nos está siguiendo, hay 171 personas. Hoy seguimos avanzando. Entonces, el proceso de planificación estratégica, como les decía, no funciona bien para un proceso como este. ¿Qué tiene que funcionar? Lo que llamamos hoy por hoy, ¿no es cierto? Y esto es parte de un proceso que estamos creando a nivel global, que se llama Strategic Doing, es decir, estrategia para hacer. Y básicamente, ¿qué es lo que haces ahí? Es ordenar un proceso que en la base puede ser caótico, porque todo el mundo tiene ideas, todo el mundo quiere hacer, todo el mundo quiere avanzar, y lo organizas para que los procesos lleguen a ser un poquito más organizados dentro del caos. Sin liderar un proceso que básicamente lo que te hace es mandarte a hacer cosas, sino organizar con colaboración estratégica este proceso. Esto es lo que se llama Strategic Doing y es lo que utilizamos para crear clusters, crear iniciativas de innovación, etcétera y demás, y todo esto. Y claro, todos hemos estado en reuniones que no funcionan para nada, ¿no? O en proyectos que no salen a ningún lado. Y hoy por hoy, estos proyectos y darnos el lujo de que un proyecto no funcione, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de personas o la vida y la muerte para empresas. Pues por eso es que es muy importante entender dónde estamos. Entonces, aquí tienen un gráfico, un cuadro, ¿no es cierto? Quienes están en Zoom lo están viendo, en el cual tenemos proyectos que tienen poca guía o mucha guía, ¿no es cierto? Baja guía o poca guía, bajo liderazgo o alto liderazgo, podemos llamarlo así. Y proyectos que tienen baja participación o alta participación. Entonces tenemos así, ¿no es cierto? Alta guía, en el eje vertical, y en el eje horizontal, la participación que genera ese proyecto o esas reuniones en las que estamos participando. Cuando tú tienes un proyecto o una reunión que tiene baja participación y tiene baja guía, ¿no es cierto? Entonces tú dices, me reúno una cosa como esta, nadie lidera el Zoom, nadie lidera este webinar, ¿no es cierto? ¿Para qué me voy a meter allá si esto es un relajo, ¿no es cierto? Nadie, ni siquiera me molesta en participar. Entonces, baja guía y baja participación te lleva a apatía, ¿ya? Y la apatía es muy mala en un entorno como este.
Si tú tienes baja participación y solo tienes un grupo de expertos, por ejemplo, pero si en ese grupo de expertos hay mucha guía, entonces mucho liderazgo, tú dices, ok, está muy bien, pero tienes lo que se llama el cuarto de al lado, o el back room, ¿no es cierto? Un cuarto de expertos que están resolviendo la cosa. No es malo, pero no termina integrando las mejores reacciones de la sociedad. Baja participación, mucha guía, te lleva a este entorno en el cual tienes este cuarto de al lado, este back room, como llamamos. Y en el tema de que haya mucha participación, como estamos viendo hoy por hoy, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere hacer algo, todo el mundo quiere participar, pero hay muy poca guía y hay muy poco liderazgo que viene de cualquier lado, terminamos con caos. Y entonces el rato que tienes caos, no avanzas porque nadie sabe por dónde avanzar y todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, pero nadie avanza. ¿Cuál es el mejor escenario? Es tener una alta participación, que haya muchas cabezas pensando y no solo un iluminado, un líder que nos dice qué hacer, sino que al mismo tiempo tengas una metodología y tengas una guía. Eso es Strategic Doing. Ese es el proceso que les estoy tratando de participar y les voy a decir exactamente cómo se hace esto en la vida real. Y este proceso ordenado, pero al mismo tiempo con alta participación, requiere metodologías que nos permitan ir avanzando. ¿Cómo se hace este proceso? Aquí vamos al cómo, Chris. Voy avanzando, quizás me demore en el webinar y les voy a pedir sus disculpas de una vez, unos 10 minutos más para poder seguir avanzando. Estamos 10 para las 12. La etapa de ideación. Para poder tener ideas sobre cómo hacer las cosas, tenemos que entender cuáles son los retos y cuáles son aquellas inspiraciones que vamos a tener. Sobre este tema hay muchísima literatura online. Yo mismo la tenemos con Cristina en el Adapt Hub del IDE y varios otros profesionales la tienen. Hay mucho que hacer. Yo les voy a presentar aquí una idea muy rápida. Yo creo que lo que podemos hacer aquí es básicamente entender, y esto es un tema interesante, como esto es una crisis global, hay una gran cantidad de gente e industrias y personas y gobiernos haciendo cosas interesantes. Entonces, en lugar de sentarnos simplemente a estar en redes sociales, posteando cosas que a veces no tienen mucho valor, dedíquenle media hora de su día, una hora de su día, todos podemos dedicarle a buscar qué está pasando en otras industrias, los temas más innovadores para tratar de entender qué está pasando. Estas van a ser sus inspiraciones. Si es que tenemos esas inspiraciones, lo que hacemos es justamente lo que llamamos escucha activa, benchmark, análisis, investigación. Utilicen, ¿no es cierto?, post-it, utilicen, acá tengo unos chiquititos, ¿no es cierto?, utilicen post-it, cosas que les permitan, o una agenda donde ustedes que quieran avanzar, una agenda que les permita anotar todas esas buenas ideas que ustedes están viendo sobre su sector o también sobre otros sectores. No se queden solamente estancados. Por ejemplo, los amigos del turismo. El otro día veíamos cosas que pueden ser aplicadas de otros sectores, del sector comercial, del sector de la construcción, del sector lo que sea, al sector del turismo, que está tan venido a menos y en una crisis tan fuerte a nivel global. Bueno, eso les va a servir a ustedes para que el rastro que ustedes inicien la siguiente parte, que es las reuniones, la colaboración estratégica, tengan ideas frescas y la puedan plasmar sobre la mesa. ¿Sí? Tremendamente importante entender que esta crisis nos da definitivamente varias ideas y esas ideas tienen que estar plasmadas sobre papelitos, ¿no es cierto?, o sobre una agenda, no las dejen simplemente en el aire. Y una vez que ya tenemos, ¿no es cierto?, estas ideas generales, estas inspiraciones, tenemos que pasar rápidamente a lo que llamamos la identificación de retos. Y esta es la parte más fácil para todos, ¿no? Porque lo primero que hacemos en las reuniones es identificar desafíos, problemas, retos, barreras. Y está bien, es parte del proceso. Esto tiene que ser en las reuniones que ustedes hagan, que pueden ser reuniones virtuales como esta, lo que tienen que hacer ustedes primero es identificar individualmente, no en grupo, no con las 500 personas que están en Zoom, ni con las casi 200 personas, 160 personas que están en Facebook, ¿no es cierto? Si todos lo hacemos en conjunto, no sale nada. Pero si en cambio cada uno identifica un problema, un desafío específico sobre el tema que estamos analizando, vamos a terminar cada uno con al menos 5, 6, 7 desafíos. Y cuando los pongamos juntos, las cabezas piensan mucho mejor cuando están todas pensando de diferente forma, pero sobre un mismo proceso, un mismo desafío. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Una vez que tenemos, ¿no es cierto?, cada uno ha llenado unos desafíos específicos, ¿no es cierto?, cada uno en un papelito, cada uno en una agenda, como tú quieras, ahí sí, en términos grupales, con un grupo pequeño, no demasiado grande, de unas 5, 6, 7, 10 personas, en un grupo de 500 no se puede, vamos a ir agrupando esos desafíos y ponerles títulos arriba. Entonces, yo tengo desafíos sobre temas de capacitación, tengo desafíos sobre temas de liquidez, tengo desafíos sobre temas de aprovisionamiento, tengo desafíos sobre temas de recursos humanos, lo que sea. Y esos títulos los voy poniendo arriba. Entonces, voy agrupando esos desafíos
que vienen ya del grupo, que vienen de todo lo que hicimos individualmente y grupalmente, y los voy a comenzar a trabajar para identificar cuáles son esos desafíos y esos temas grupales y poder tenerlos muy bien identificados. Y ahí, una vez que tenemos esto, es cuando viene la metodología que le llamamos Strategic Doing, que es básicamente una metodología que te permite, y esto se está probando en una gran cantidad de procesos, ciudades, innovaciones y demás. Por ejemplo, están ayudando a Detroit, ¿no es cierto?, a salir adelante de su crisis, y varias industrias y sectores en Estados Unidos, pero también en Alemania, Europa, Estados Unidos y en América Latina ahora nosotros, a través de colaboraciones estratégicas. Y buscar, básicamente, lo primero que se hace es buscar una reunión, pero que sean reuniones eficientes, con metodología y demás. Por eso es que les puedo dar a ustedes este proceso que funciona muy bien. Todo lo que viene de aquí en adelante es copyright directo, ¿no es cierto?, nuestro en el IDE, directamente traído del Agile Strategy Lab de la Universidad de Purdue, que es una red gigantesca también con la que estamos trabajando en el resto del mundo. ¿De qué se basa esta metodología? Se basa básicamente en 4 pasos muy sencillos. Siempre recuerden ustedes, como sucede con las cosas más grandiosas en el mundo, mientras más sencillo sea esto, mejor funciona en la práctica. Y entonces esto básicamente tiene 4 etapas. La primera etapa, que se llama en inglés, ¿no es cierto?, como ustedes están viendo en la pantalla, what could we do, ¿no es cierto?, ¿qué podemos hacer, ¿no?, o qué podríamos hacer con lo que tenemos a disposición? ¿Qué podríamos hacer? El segundo elemento es what should we do, es decir, ves todo lo que podríamos hacer y después defines exactamente qué es lo que tienes que hacer. What could we do? Pasamos al segundo elemento, what should we do? Y el tercer elemento es what will we do, es decir, lanzas ideas, analizas, ves benchmarks, ves retos, ves inspiraciones, etcétera, defines qué es lo que realmente puedes hacer con lo que tienes a disposición y después defines un proceso, ¿no es cierto?, de pilotaje, de plan de acción, etcétera, que básicamente te llega hacia el último componente que en esta metodología le llamamos ¿cuál es nuestro 30-30? What's our 30-30? ¿No es cierto?, como se llama en la metodología, que básicamente me permite ir a hacer un seguimiento cada 30 días de lo que estoy haciendo. 30 días para un proceso normal, para un proceso no de crisis. Ahora tenemos que hacer un proceso máximo de 7-7, es decir, de 7 días, analizar, reinventarnos y volver a avanzar. Entonces, lo que vamos a ver ahora, en los próximos 10 minutos, este proceso que les estoy comentando. ¿Por dónde comienza este proceso de ayuda estratégica, de colaboración estratégica o de strategic doing, como le llamamos en inglés? Primero, comienza planificando esa pregunta como un reto de innovación. Esos retos que les pusimos antes, ¿no es cierto?, en el cual veíamos los problemas, los categorizamos, trabajábamos conjuntamente para ponerle un título. Lo que vamos a hacer en la primera reunión es convocar a las personas con una respuesta, perdón, con una pregunta en mente, no con una respuesta, con una pregunta en mente. Y aquí les pongo, por ejemplo, algo que hemos utilizado ya en varios clusters que estamos participando. Este es un proceso que estamos haciendo con el KIT Cluster. Ya les voy a mostrar algo de cluster financiero y temas de demás. Pero rápidamente, la pregunta es, ¿cómo podríamos crear un ecosistema digital cashless en el Centro Histórico de Quito? ¿Sí ven? Amplia pregunta, ecosistema digital, pero es definido. ¿Dónde? En el Centro Histórico de Quito. Y ahí lo que le llamamos a la gente es, le invitamos a una reunión de Zoom para resolver ese desafío. No nada más. Ese desafío que hemos identificado que es importante, le llamamos para resolver. E identificamos personas de diferentes sectores, público, privado, academia puede ser, o de la propia empresa, si es solo una empresa, o del barrio, si es un barrio, y comenzamos a preguntarle, bueno, ¿cómo imaginas ese espacio? O sea, ¿cómo te imaginas un ecosistema cashless digital en el Centro Histórico de Quito? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué hay? Cajeros automáticos, hay POS, hay etcétera. ¿Cuál es la dinámica de este ejemplo? O sea, ¿cómo se mueve la gente sobre ese espacio que te imaginas? Entonces, le invitamos a la gente a pensar, a imaginar lo que está pasando por ese lado. Ese es el primer elemento. ¿Cómo podríamos? Esto viene directamente, claro, de lo que viene en Design Thinking, ¿no es cierto?, que se llama el cómo podríamos, how might we. Así es como quienes son expertos en este tema verán que de aquí es donde viene este asunto. Y después viene la siguiente parte, que quizás creo yo que es una de las más relevantes de este procedimiento. Uno puede decir, me voy a inventar cualquier cosa y quiero salvar al mundo y quiero ahora que sea Ecuador la economía que más rápido se libere del COVID-19 y entonces seamos una potencia global en base a todo este tema, cualquier cosa que uno se le ocurra. Pero la única forma de accionar medidas rápidas es si es que tú te dedicas a entender dónde están tus activos y dónde están tus cualidades con las cuales puedes resolver ese problema o ese desafío que te has enfrentado. Y esto solo se puede hacer
si te pones hasta donde te dan las sábanas. Si uno dice, me encantaría tener la política pública que están haciendo en Hong Kong, que están haciendo en Italia, que están haciendo en Perú, sí, pero no lo tienen. Me encantaría que tenemos una moneda que sea diferente al dólar para poder devaluar, sí, pero no la tienen, no debemos tenerla, ¿no es cierto? Porque no tenemos esa capacidad. O me encantaría, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Tienes que ir a avanzar sobre esto. Entonces, voy a pasar acá sobre este. Pues, por ejemplo, tienes que definir en esa reunión en la que estás, cuáles son las cualidades, esto se llama en inglés los assets, ¿no es cierto? Y esto lo estoy compartiendo en el Zoom, cuáles son los activos que tienes como grupo, ¿no es cierto? Como empresa, como grupo, como barrio, como ciudad, dependiendo de cómo te pones, para poder resolver el problema que tienes. Y entonces básicamente lo que tienes es 4 tipos de activos que puedes utilizar, o assets que puedes utilizar, o cualidades. Facilidades físicas. Entonces, por ejemplo, dices, ok, yo tengo acceso ¿sabes qué? A una bodega. Ya, esto es un activo físico. O yo tengo acceso a un camión. O yo tengo acceso a una ruta de supply chain específica a nivel internacional que puede traer tal cosa. O yo puedo avanzar sobre ponerte un espacio para una reunión. O yo tengo un espacio web o un tema digital que te puedo, espacios físicos. Y lo ponemos y anotamos. Y yo tengo eso y tú tienes eso y tú tienes no sé qué, etcétera. Y vamos poniéndolo sobre la mesa. Segundo elemento, características o cualidades de conocimiento. Por ejemplo, yo puedo dar una charla especializada. Lo que estoy haciendo ahora es una cualidad, ¿no es cierto?, que la pongo sobre la mesa en forma gratuita para que más gente se inspire a utilizar todo este tema. O alguien dice, yo tengo una metodología de innovación, design thinking, yo soy muy bueno en eso, okay. Yo soy muy bueno en agile, yo soy muy bueno en finanzas, yo soy muy bueno en lo que sea. Ponlo sobre la mesa y anótalo para ver qué es lo que tiene. Acceso a diferentes metodologías. Siempre eso es muy bueno, el conocimiento. Otro tipo de cuadro de cualidades, las cualidades sociales. Por ejemplo, yo conozco una persona. ¿Sabes qué? Yo tengo acceso al tal presidente de tal persona. Yo conozco quién es el teniente político de la provincia. Yo conozco a la ministra no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, ok, ponlo sobre la mesa. Pero son cualidades sociales que tú las posees. No que alguien más te va a ayudar a ver si eso no funciona. Porque entonces tienes que dar demasiados saltos, demasiados pasos que finalmente no van a funcionar. Y el último elemento, bienes de capital. Acceso a fondos, potenciales de sponsors, gente que quiera hacer donaciones, gente que quiera hacer cooperación internacional, un banco X que tiene un fondo para donar, un banco X que tiene una línea de crédito sobre tal cosa, a nivel internacional, ¿no es cierto?, un banco de desarrollo, bueno, lo que sea, ¿no? Los fondos de capital. Claramente en el Ecuador no abundan, pero sin duda que pueden haber. Entonces ponemos esto sobre la mesa y en base a esos activos, no en base a lo que tú quisieras que haya, sino en base a lo que realmente tienes sobre la mesa, tú vas a definir acciones específicas sobre las cuales puedes avanzar. Esto inmediatamente es la única metodología que hemos visto en la práctica que nos funciona para dejar de que la gente sueñe en cualquier cosa. Sí, está muy bien soñar con el mundo ideal y lo que va a pasar mañana, etcétera, en 6 meses, un año. Sí, pero para resolver ese problema tienes que tener cosas sobre la mesa. Con lo que tienes ahora, juntamos y sobre eso vamos a trabajar para seguir avanzando. Y entonces, ¿qué es lo que vas a crear ahí? Me regreso a uno de los desafíos que habíamos creado, por ejemplo, para el clúster financiero. El desafío era, si ustedes recuerdan, trabajar sobre un ecosistema cashless en el centro de Quito, ¿ok? Pusimos, por ejemplo, varios temas sobre la mesa, ¿no es cierto? Y comenzamos a crear oportunidades en base a lo que tenemos. Entonces, alguien pone sobre la mesa, por ejemplo, el tema de que yo tengo una plataforma virtual, yo tengo una billetera móvil, ¿listo? Billetera móvil. Yo conozco en el municipio la persona que, por ejemplo, hace los tours en el centro histórico y entonces sabemos identificar dónde están los comercios que están necesitando el tema de e-commerce, listo, ya ponlo sobre la mesa. Yo tengo la plata porque, ¿sabes qué? Tengo una partida presupuestaria que ponlo sobre la mesa, ¿ya? Y entonces vas poniendo ideas y cada uno, en base a la conjugación de diferentes activos económicos, de capital, de conocimiento, físico, etcétera, va creando proyectos. Y esos proyectos tienen que estar aterrizados sobre lo que está sobre la mesa. Y entonces, en base a eso, defines una serie de proyectos bien interesantes que te pueden seguir avanzando. Por ejemplo, en el tema de el Kid Cluster, ¿no? Este clúster pensado en el ecosistema de empresas, de instituciones que trabajan con los niños. Ahí lo que teníamos, por ejemplo, decíamos, ok, alguien tenía, por ejemplo, espacio en un museo. ¿Ya? Entonces, perfecto, se puede hacer una muestra temporal ahí en el museo. Quiero hacer una red social para dar a conocer eventos para los niños. Perfecto, entonces yo tengo la red social, te la pongo ahí. Una empresa que tiene conocimiento sobre temas de STEM, ¿no es cierto? De herramientas de ciencia, tecnología, emprendimiento, etcétera y demás. Ya, ponla ahí. Un banco que dice, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer educación financiera y te puedo poner una línea de crédito, no muy grande, pero te puedo ayudar con algo para hacer todo esto. Ya, perfecto. Entonces, con esos 4 elementos, ¿qué puedes tú crear que te permita generar
un proceso básicamente de una oportunidad estratégica a aterrizar, ¿sí? Esto no es entonces estratosfera, son temas que se pueden resolver sobre la mesa y tienes que poner tiempos, etcétera y demás para crear esas oportunidades. Quienes ven ahorita este tema acá en Zoom, esta es mi propia letra y como ustedes me conocen, quienes están en clases mías, mi letra no es de las mejores del mundo y lo acabo de hacer antes de entrar, así que me disculpan, y para quienes están acá en Facebook Live les voy a compartir esto en redes sociales en un momento más, pero básicamente se me ocurrió una forma de cómo categorizar las acciones para enfrentar la crisis. Y yo creo que aquí sirve un esquema que hemos utilizado en varias ocasiones un poco diferente, que se llaman los triggers, ¿no? Los desencadenantes. Y rápidamente yo lo que hice es definir un eje vertical, le separé en un eje, ¿no es cierto? Vertical y horizontal para que haya 4 cuadrantes, como están viendo acá los amigos de Zoom. En el corto plazo, y el corto plazo de esta crisis tiene que ser máximo 2 semanas de un mes. No, el corto plazo no es más. Son cosas inmediatas que podamos hacer ya, en 2 semanas de un mes, incluso quizás la próxima semana, ¿ya? Corto plazo. Versus el largo plazo, o mediano plazo le puse yo. Mediano plazo que puede ser de 1 mes a 3 meses, ¿ya? Entonces, acciones que estén en estas 2 categorías. O muy corto plazo, 2 semanas de un mes, o mediano plazo de 1 mes a 3 meses. Ya, primer elemento, pongo el eje vertical. Y después le voy a poner un eje horizontal. Y en ese eje horizontal a mí me pareció, por ejemplo, relevante ponerlo algo así como que si depende la acción y el proyecto que estoy proponiendo, depende del sector privado o depende de recursos públicos o de recursos externos que no tengo a mi disponibilidad. Y entonces, claro, lo que vemos es que la gran mayoría de sectores, de empresas, de países incluso en realidad, están proponiendo cosas que no están a su alcance y que depende de que alguien les traiga dinero de afuera, que alguien les dé una línea de crédito especial y demás. Está muy bien, ojalá se pueda lograr eso, pero no depende de nosotros. Entonces, esto lo que nos permite es priorizar básicamente el cuadrante 1, por ejemplo, que es donde se junta el corto plazo con lo privado, con lo que depende de nosotros, en acciones inmediatas que dependen de capacidades propias, ¿no? Aquí es donde yo creo que ustedes tienen que priorizar. Estas son las acciones inmediatas que tienen más tracción para poder avanzar rápidamente. Vamos a otro ejemplo, ¿no? Vamos a acciones que dependen del sector privado, pero que son de mediano plazo. Está bien, no son malas, pero son acciones que tienen que formar parte del plan de trabajo, pero no son inmediatos. Déjalos para más adelante. Avánzalos como parte de una estrategia de acción, pero no te metas a resolverlos ahora, porque no son inmediatos. Otro elemento, ¿qué pasa si es que lo que proponemos, o lo que propone el grupo, está dentro de lo que requiere apoyo público o recursos externos y el mediano plazo? Yo diría que esas son acciones que dependen de otros y no solucionan la emergencia, déjalas de lado. No te preocupes de sorpresas ahora, después nos preocuparemos, déjales para más adelante. Y puede haber el caso del último cuadrante, el cuadrante número 4, en el cual las cosas que proponemos son de corto plazo, accionables muy rápidamente, pero que requieren de apoyo público, de cambio normativo, de recursos externos, de este tipo de cosas. Entonces son acciones que podrían ser válidas, pero que son difíciles de lograr, pues dependen de otros. Entonces no tenemos que ponerle toda la carne al asador. Mi sector va a depender de que creen una línea de apoyo internacional. Ojalá. Y tenemos que apoyarlo y tenemos que empujar este tema. Pero mientras tanto, tus empresas están muriendo y tu gente se está quedando sin trabajo. Con lo cual, no puedes depender de esos elementos que no están bajo el control de justamente los activos internos que tú tienes y por eso es que los vas descartando. Y siempre va a haber gente que va a decir, no, es que mi idea es la mejor del mundo. Ok, bueno, categoricemos, pongamos ahí. ¿Funciona o no funciona en el corto plazo? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿depende o no depende de cosas que tengamos dentro de nuestro propio sistema, dentro de nuestra mesa de trabajo, en mi barrio, en mi casa? No, ¿sabes qué? No tengo eso listo, entonces dejámoslo para otro momento. ¿Me hago entender con esto? A este grafiquito les pondré después también en redes esto para que lo puedan ver. El siguiente paso, ya no estamos en what could we do, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Sino ya pasamos a qué debemos hacer. Y en el qué debemos hacer, básicamente ya hemos priorizado, hemos encontrado retos, hemos encontrado problemas, los hemos categorizado, los hemos convertido en una oportunidad estratégica. Y una vez que tengo oportunidades estratégicas, hay una gran cantidad de gente, ¿no es cierto?, que va a comenzar a lanzar ideas y proyectos y acciones. Y una forma de categorizarlas es como las que les enseñé hace un rato, y otra forma muy sencilla es un tema realmente sencillo, que es básicamente medir cada idea que está dando la mesa, cada proyecto que está dando la mesa, los juntamos, los agregamos en proyectos que sean muy similares y votamos. Votamos de aquellos que tengan más impacto o menos impacto. Hay que ponerse de acuerdo qué significa impacto, pero básicamente no hay que darle mucha vuelta a esto. Entonces, los proyectos que tienen más impacto les vamos a calificar rápidamente con un 5, por ejemplo, con un 3, con un 4, con un 5, lo que ustedes quieran ponerle en ese alto impacto, y básicamente estamos en el eje vertical. Y aquellos proyectos que son más fáciles de hacer.
Entonces vamos a tener proyectos de una lista, de una gran cantidad de proyectos, que la mesa, el grupo rápidamente que está trabajando, los va a categorizar. Aquellos que tienen más impacto y aquellos que son más fáciles de hacer o más rápidos de implementar. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Esos proyectos que reciben la votación en conjunto, en consenso, de que ese es el camino para ir, porque tienen más impacto y son más fáciles de hacer, a eso tenemos que enfocarnos. No es que te olvidas del resto, pero esos son donde tienes que realmente ponerle toda la carne al asador, porque es ahí donde puedes hacer mayor impacto y con el menos costo posible para todo el network que estás tratando de crear. Entonces ahí hay una oportunidad y básicamente ahí tienen varias estrategias. Yo les propongo esta muy sencilla, que es un cuadrante básicamente alto impacto o que están difíciles de hacer y categorizarla. Y ahí básicamente entonces tienes esa oportunidad estratégica, has definido lo que llamamos en la metodología un Big Easy. Es big, ¿no es cierto?, porque es un tema grande, importante, de impacto, pero easy porque es rápidamente implementable y fácil de hacer. Y les pongo aquí el ejemplo a los amigos que están en Zoom, el ejemplo de una oportunidad estratégica que encontramos en el Kit Cluster, ¿no? En el Kit Cluster definimos que una idea que tiene que darse el paso y que sobre el cual íbamos a trabajar es crear eventos pop-up en museos de Quito en los cuales los niños puedan experimentar con toda esta tecnología y este conocimiento STEM, ¿no es cierto? Que es de tecnología, ciencia, innovación, robótica, todo este tipo de cosas, ¿ok? Oportunidad estratégica. Tenemos las capacidades, conocemos a la gente que lo hace, los ponemos en práctica. Entonces ahí está la oportunidad estratégica y demás. Y vamos a medir cuál es el resultado esperado, ¿no es cierto? Pero no el resultado primero de indicadores y demás, todo eso. En esta metodología, como no hay tiempo de medir estas cosas, lo que vamos a ver es oportunidad estratégica, idea estratégica y básicamente cómo quisiéramos que se vea el resultado, qué tipo de cosas deberíamos esperar que se vean. Pues, por ejemplo, aquí en el tema de eventos pop-up en el centro de Quito dijimos, queremos que los niños y las familias disfruten yendo a ver eventos nuevos en los museos de Quito. Que vaya con gusto las familias, que hayan más familias yendo allá. O que haya una actualización constante de contenidos que despierten la imaginación de los niños. O que haya variedad de opciones en distintos museos. ¿Ya ven? Entonces vamos viendo de los retos, de los problemas, etcétera, aterrizamos en lo que podemos hacer y una vez que estamos en aterrizar en lo que podemos hacer, vemos cómo sería el resultado. ¿Qué sería éxito en ese tema? Y lo escribimos, ¿ya? Y seguimos avanzando. Y después ya pasamos, fíjense que hemos pasado de las siguientes etapas del what could we do al what should we do, y ahora vamos a entrar en what will we do, ¿no es cierto? Es decir, mañana, pasado, la siguiente semana, ¿qué vamos a hacer para poder accionar esta propuesta de valor que estamos tratando de traer sobre la mesa, esa idea que hemos traído sobre la mesa? Y aquí lo que vamos a utilizar son algo que ya todo el mundo lo conoce, que son proyectos piloto. Y aquí solo les voy a decir cuáles son los elementos de un buen proyecto piloto, ¿ya? Un buen proyecto piloto, ¿no es cierto? Algo que podemos accionar inmediatamente, involucra a todos los que están sobre la mesa. Si no involucra a todos los que están sobre la mesa, no es un buen proyecto piloto, porque entonces es un tema de una empresa que quiere hacer básicamente un negocio y disfrazarlo como un tema de colaboración. No, eso no funciona. Si es que es algo que involucra a todos los que están sobre la mesa, es un buen proyecto piloto y en el cual todos nos comprometemos a aportar algo. Otro elemento de un buen proyecto piloto, no necesitas permiso para llevarlo a cabo. No es que tengo que pedir permiso, que me cambien una normativa, que me adecuen esta cosa, etcétera, y demás. Sobre los que estamos sobre la mesa, tenemos el permiso, la capacidad y la ejecución suficiente y el poder suficiente para llevar a cabo eso que estamos proponiendo. Si no lo tenemos y tengo que pasar por el alcalde, por el presidente y demás, olvídense, no es un buen proyecto piloto. Se completará rápidamente. Aquí, por ejemplo, el time frame que poníamos, el tiempo de completarlo, normalmente es de 3 meses a 6 meses. Esto en esta crisis es imposible. Con lo cual, tienen que ser proyectos pilotos que se completen y que se terminen en, yo les diría aquí, en máximo un mes, en máximo 2 meses, menos también, yo diría que tiene que ser en 2 semanas. Eso lo tienen que definir ustedes. Porque si es que es un proyecto piloto que recién va a dar resultados en 6 meses, en 3 meses, no, esto está fuera del campo de acción de lo que tenemos que hacer. Los proyectos pilotos, cosas que nos vayan llevando hacia este tema. El siguiente elemento, tiene que servir, el proyecto piloto tiene que ser como un vehículo para crear interés. Y entonces lo que tenemos que hacer es proponer cosas que cuando le contemos a la sociedad, cuando le contemos a mi empresa, a mi barrio, a mi ciudad, a lo que sea que estemos trabajando, oye, voy a hacer este proyecto piloto, la gente diga, no, yo sí me sumo a esto porque me parece súper interesante y crea interés. Pero tiene que ser atractivo también. Y tiene que tener espacio para que muchos colaboren también cuando lo lancemos. Y también va a permitir definir si es que lo que estoy proponiendo como idea funciona o no funciona realmente. Acuérdense que estamos en épocas de caos, como dije al inicio de la charla. Estamos en épocas de crisis, con lo cual tenemos que testear cosas que creemos que son válidas,
pero sin que generen efectos negativos agregados que vayan a hacer que entremos más rápidamente en una crisis, en una depresión. Entonces, probar rápidamente cosas, testearlas y regresar rápidamente es lo que nos permite un proyecto piloto adecuado, y básicamente el piloto tiene un fin y te dice, ¿sigues o no sigues? Y esto tiene que ser muy claro. El grupo tiene que estar dispuesto a matarle al proyecto piloto si es que no está funcionando la próxima semana. ¿Sabes qué? Hablé con tal persona, vi este tema de esta oportunidad de abrir una línea de crédito, había este tema de un tema online, o cualquier cosa, lo que sea que se imaginen, me di cuenta que eso que habíamos pensado en la teoría entre nosotros no funciona en la vida real, no logro conseguir la plata, no logro conseguir el espacio, se acabó. Es un proyecto piloto que no funciona. Vamos al siguiente, ¿no? Y esto rápidamente te permite seguir avanzando. Regresando al ejemplo del tema que decíamos, ¿no es cierto? Hacer un evento pop-up en el centro de Quito con un museo y demás, lo estamos haciendo de la crisis, ¿no es cierto? Básicamente lo que tenemos es que lo que queremos es definir el tipo de evento pop-up que se va a realizar, ¿ya? Entonces, lugar, las instituciones, definir la logística, definir cómo serán las invitaciones, quién va a hacer las invitaciones, cómo se va a evaluar los resultados y todo eso. Aquí le hemos puesto un plazo de 90 días. En el caso, evidentemente, de la crisis que estamos viviendo, tiene que ser un proceso mucho más rápido, mucho más expedito de lo que sería en un caso normal. Esto tiene que ser evaluado prácticamente cada semana. No hay más tiempo para estos temas, ¿sí? Y finalmente, déjenme le cierro esto que no está avanzando en la presentación. Ahí está, ¿ya? Y finalmente lo que vamos a hacer es definir quién se encarga de qué y cuándo, ¿no es cierto? Una lista muy sencilla, como en cualquier tipo de project management, una cosa muy sencilla de saber qué vamos a hacer juntos y cuál es el siguiente paso. Entonces, ¿quién se va a encargar mañana, ¿no es cierto?, de hacer una llamada específica a tal persona? ¿Quién se va a encargar mañana de abrir esa línea de donación que habíamos dicho? ¿Quién va a hacer? Bueno, etcétera, ya me entienden, ¿no es cierto? Vas poniendo sobre la mesa cuáles son esos elementos y compromisos sobre los cuales cada persona va a ir trabajando. Y entonces, el proceso de Strategic Doing, que es lo que estamos utilizando en este caso, y les estoy dando libremente esta metodología, y la he conversado ya con mis colegas también a nivel internacional, porque creemos que hoy por hoy es el momento de dar estas metodologías para que más grupos puedan utilizarlos a nivel internacional, ¿no? Para salir de esta crisis, que es una crisis mundial. Básicamente nos dice, ¿dónde estamos hoy? La realización de qué es lo que está pasando hoy en tu sector, en tu barrio, en tu país, en tu ciudad, donde tú quieras hacerlo, en tu empresa, porque esto funciona para empresas también. Definimos resultados parciales, ¿no es cierto?, que nos tienen que ir dando el camino deseado a través del proyecto piloto y unas guías de cómo saber si estamos yendo bien o yendo mal. Medimos este éxito a través de tratar de entender, a ver, lo que hiciste ayer, ¿funciona para esta semana? Porque es también un tema en el cual lo que hicimos la semana pasada quizá ya no sirve la siguiente. Tenemos que tener la capacidad de seguir avanzando. Y este plan de acción que básicamente me lleva a donde queremos nosotros. Entonces, de donde estamos, vamos a donde queremos, que va a ser muy corto plazo, es decir, 15 días, 3 semanas, un mes a más tardar, y este proceso me va llevando con diferentes mecanismos para seguir avanzando. Y en todo este proceso que estamos diciendo, que les decía al principio de la charla, del think, do, y de pensar y hacer, no es un proceso lineal. No es que yo le digo al grupo qué es lo que tiene que hacer. El grupo evalúa los mejores proyectos, pone sus características sobre la mesa y normalmente tenemos cada 30 días de evaluaciones, pero en este caso se deben tener evaluaciones cada 7 días. Hago, pienso, evalúo y vuelvo a hacer. Y no es solamente un proyecto, son varios proyectos en varias mesas trabajando, y entonces una competencia entre proyectos interesante, con gente automotivada, autoguiada, pero liderada desde el punto de vista de alguien que le pueda llevar adelante y tratar de entender. Última lámina sobre esto. ¿Cuáles creemos que son los próximos pasos que deben dar ustedes? Y les voy a compartir varios otros tips, digamos, las próximas semanas. Pero con lo que les acabo de decir, ya pueden salir a crear cosas. Primero, crear un grupo de trabajo multidisciplinario, ¿no es cierto? Al estilo de un clúster. Quienes están en el IDE, quienes me han oído sobre este tema, quienes conocen y participan en los clústeres, en el clúster financiero, en el KIT Cluster, en el clúster de turismo que estamos tratando de crear, o en el clúster de tecnología que estamos creando justamente con Quito y con la Secretaría de Desarrollo Productivo de Quito. Tenemos ya 4 clústeres que están funcionando con esta metodología. Entonces, crear un grupo multidisciplinario. No te juntes solamente con gente que piensa como tú. Piénsate con gente que piensa diferente. Gente que a veces puede ser antagónica. Pero si tienes a alguien que son estos tipos que siempre son negativos, a la siguiente reunión ya no le invitas. Está bien ser crítico. Otra cosa es ser negativo, pesimista, molestar por todo, ¿no es cierto? O personalizar las cosas. Aquí no se trata de personalizar, ni de tener un líder que quiera lanzarse a la reelección, a la política y demás. Es un tema de apoyar el hombro con grupos automotivados
y liderados por una persona con capacidad y ganas de convocar. Esto es esencial, amigos. Todos los procesos de cambio y todos los procesos de crisis requieren convocar a personas que hagan las cosas. Y alguien tiene que estar dispuesto a liderar este proceso, sin querer cobrar nada, sin querer hacer las cosas simplemente por un reconocimiento especial y demás, sino básicamente para permitir hacer cambios rápidos y solucionar las crisis que estamos teniendo. Tienes que tener una primera reunión virtual. Hagan una reunión por Zoom, hagan una reunión por cualquier metodología que les parezca adecuada, y en ese primer espacio de discusión presenten algunas de las metodologías de los que se quieren hacer. Utilicen lo que les acabo de enseñar, pero básicamente esa primera reunión te va a permitir poner sobre la mesa qué es lo que vas a crear. Y ahí en esa primera reunión ya comienzas a entender qué es lo que se ha definido como un desafío estratégico. Un desafío que básicamente digo, ok, vamos a tratar de cómo podríamos hacer que, por ejemplo, digo cualquier cosa, las empresas del sector turístico de Quito, si es el caso de Quito, puedan subsistir esta crisis utilizando herramientas de tecnología, decir cualquier cosa. Ya. Entonces me junto solamente con la gente que quiere resolver ese problema. Puede ser que haya otro problema. ¿Cómo hacemos que en mi barrio me organice de mejor forma para que la desinfección que vamos a hacer no nos cueste? Ya, entonces hay una persona que tiene una bomba, hay otra persona que tiene un tema de los químicos, hay otra persona que conoce a la camioneta, hay otra persona, etcétera, etcétera. Entonces van juntando para poder hacer cómo podríamos hacer esto rápidamente. Evidentemente, en un barrio va a ser más fácil organizarse que si estás hablando de un país, de una ciudad y demás. Pero el poder hacerlo desprendido totalmente de un interés personal es tremendamente importante, porque si no el grupo huele que hay voluntad política, voluntad de lucro, voluntad de una cosa, y entonces vas perdiendo adeptos. Y entonces convocas a una reunión solamente para resolver este problema que ya no es un problema, sino es un reto de innovación, es un desafío de innovación. ¿Cómo podríamos? How might we? Y así es como se va a plantear para la siguiente reunión este tema. Y después, lo que les pedimos a todos ustedes es que esta metodología la estamos poniendo a disposición de ustedes, y este conocimiento, para que lo utilicen los que quieran utilizarlo. Pero si salimos de aquí, de las alrededor de 750 personas que hubo durante el momento más alto de esta charla, y al menos logramos tener 50 personas a nivel nacional que utilizando esto se motiven para crear redes de colaboración, de trabajo y demás organizadas, tienen que ser redes organizadas, ya será una red nacional que nos permita ir mentoreándola y dándole feedback y demás. Entonces, lo que les proponemos es que nos envíen, ¿no es cierto?, para la próxima semana, cuál ha sido la primera reunión que tuvieron, qué desafío han encontrado, y en base a ese desafío vamos a poder tener una batería de gente a nivel nacional liderando procesos como este, con muchas ideas sobre la mesa y que después nos va a permitir básicamente trabajar sobre acciones concretas en las próximas semanas y darles una guía de cómo se podría seguir avanzando sobre estos procesos, pero básicamente sobre la mesa tienen ustedes todos los elementos que les puedo dar de varios años, ¿no es cierto?, de trabajo real, tanto académico como trabajo real, de cosas que están funcionando y que si les aplican bien, nos van a permitir tener mucha más capacidad de pensamiento, pero también de acción sobre una crisis que nos está desbordando absolutamente a todos. ¿A dónde pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, digamos, y todos los temas relacionados con los desafíos que van a trabajar? Me pueden mandar a mí, pero seguramente no les voy a responder tan rápido. Les recuerdo quizás mandarle a Cristina Solís, nuestra subdirectora del Adapt Coevolution Hub en el IDE Business School. Ella trabaja directamente en el IDE conmigo. Y el email de Cris es mcsolis@ide.edu.c, que lo pueden ver ustedes ahí en la pantalla por los videos que están en Zoom. Y vamos, me imagino que hay una cantidad gigantesca de reuniones. En este tema, lo que yo espero es que no dependa de otra reunión más, es decir, no es que nosotros podemos liderar este proceso y esperar a responder todas sus preguntas. Con la información que ustedes tienen, con las metodologías que ustedes tienen, creo que esto puede dar frutos si es que encontramos los líderes que quieran participar, que quieran hacerlo y que se arriesguen también a probar una cosa diferente. Esto seguramente va a funcionar para todos ustedes. Hasta ahí dejo yo la presentación. Cris, no sé si tenemos tiempo, estamos un poco pasados de Sí, Julio, hay un par de preguntas, por favor. Sí. Sí. Hay una pregunta de Vinicio Vázquez. ¿Dónde puedo consultar modelos de ecosistemas de mercado? Modelos de ecosistemas de mercado. Mira, lo que tienes que ver, si estamos hablando de ecosistemas de estilo cluster, ¿no es cierto? Pongan en online, ¿no es cierto?, el tema de
cómo se organizan clústeres empresariales y busquen directamente clústeres de su sector. Es un clúster del tema de software, clúster de tecnología, clúster de financiero, clúster de papel, clúster, etcétera, porque esos clústeres básicamente son ecosistemas de colaboración. Y ahí ustedes van a encontrar primero algunos elementos. Pero, Chris, creo que nosotros podemos hacer también el trabajo más fácil a todos los amigos. Sí, Y podemos ir posteando en las próximas semanas algunos links, ¿no es cierto?, que tenemos un montón, de dónde está la mejor información para poder acceder a qué están haciendo otros clústeres en el mundo y cómo se están uniendo esas redes de colaboración. Sí, Julio, una pregunta de Sou. Dice que él entiende que la innovación surge por ideas, pero ¿cómo se puede financiar? O sea, hay muchas personas con ideas y con mucha confianza, pero a veces el factor decisivo viene a ser el dinero. ¿Cómo podríamos hacer levantamientos de dinero o fundraising para que sean como más eficientes en esta época? Bueno, justamente se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, la ley de emprendimiento e innovación a inicios del año, y uno de los elementos importantes ahí es que se incluye el tema de crowdfunding. Por ejemplo, ahí los expertos, y es un tema de colaboración, los expertos, no sé si está alguien de los amigos de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, la AEI, pero hay varias plataformas fintech que también las trabajamos a través del clúster financiero. También nos podemos identificar para ver cuáles son las mejores opciones básicamente para poder recaudar ese dinero. El tema es que nadie te va a dar dinero para una cosa que suena medio extraña, para una cosa que no está bien armada. Entonces, lo primero, antes de pensar en el dinero, armen el proyecto, armen el desafío y armen ese grupo de personas que están comprometidas con ese desafío. Una vez que tienes eso, hay mucha cantidad de gente que está dispuesta a donar, a poner plata, a levantar dinero, etcétera. Y creo que, primero, no enfocarse en el problema, que es la plata, sino enfocarse en la solución, que es el montar este tema de alguna forma para que podamos seguir avanzando. Julio, a ver, Juan Sevilla pregunta, ¿qué tan fácil crees que será el cambio cultural en las organizaciones? Tradicionalmente los temas culturales toman muchísimo tiempo. Por eso es que yo, Juan, tú has estado en mis clases en el IDE y varias veces en las clases les he dicho, siempre todo el mundo piensa que en el Ecuador no se puede porque tenemos una deficiente cultura de colaboración, una deficiente cultura empresarial, y creo que eso definitivamente no es el caso. Lo que hay es que no se puede cambiar la cultura en el corto plazo, pero sí se puede cambiar la colaboración estratégica en pequeños proyectos. Entonces, no se trata de cambiar toda la cultura de innovación de país, toda la cultura de emprendimiento, toda la cultura de lo que sea que quieras cambiar. Eso es demasiado grande y toma mucho tiempo. Pero si en base a pequeños proyectos creas redes de conocimiento, redes de confianza sobre todo, esas redes de confianza cambian la cultura del grupo. Y eso es lo único que necesitas para seguir avanzando. No necesitas 1 millón de personas, no necesitas 1000 personas, necesitas 10 personas convencidas de que las cosas pueden cambiar y hacerlas por ese lado. Marco Durán preguntó, tomando en cuenta la realidad económica del país, ¿qué tan lento se vuelve el proceso de recuperación, tomando en cuenta que la confianza en el país es muy baja e internamente existe un marcado divorcio entre la empresa privada y el aporte del gobierno? Sí, claro. Mira, la crisis que estamos viviendo, y no es para deprimirnos, es justamente para que entendamos la urgencia de lo que estamos viviendo, es de las más grandes que hemos tenido en el mundo, históricas, ¿no? En el Ecuador también, sin ninguna duda. Pero claro, esto sí lo que va a hacer es que tengamos que tomar acciones que antes quizás no habíamos tomado y juntarnos con personas que antes quizás no nos habíamos juntado. Y este es un tema clarísimo. La colaboración no es colaboración para defendernos de la competencia, es colaboración para competir más. Es competencia y colaboración al mismo tiempo. Es la esencia de la empresa privada, pero es la esencia de la solidaridad también que nos va a llevar adelante. Entonces, si bien nos va a tardar mucho tiempo, creo que justo eso es lo que no tenemos que hacer. Pensar en, bueno, y de aquí en adelante esto es un acabose, no hay dónde salir adelante, tenemos una crisis gigantesca, tenemos una crisis sectorial, ok, sí, eso sabemos qué es, no sabemos qué es lo que va a pasar en un mes, no sabemos qué es lo que va a pasar en 2 meses y peor el próximo año, pero sí sabemos lo que queremos lograr la próxima semana. Salvar empleo, salvar una empresa, hacer una nueva línea, hacer una nueva cosa, y eso sí nos permite accionar cosas mucho más específicas. Julio Boris Cuellar, nuestro amigo de Seria, nos pregunta que cuál es la cita apropiada que debemos utilizar cuando repliquen nuestra metodología. No sé, que hablaste un poco con For You para ver cómo podríamos hacer con esto el rato que se replique.
Sí, justamente abajo de nuestras láminas está la cita textual, ¿no es cierto? Yo les Entonces yo les comparto eso. pediría que lo pongan como, les puedes copiar ahí, Chris, en el Ya, chat incluso, decir lo que es una metodología creada por ADAPT, el centro ADAPT, ¿no es cierto?, del Lide Business School, en colaboración con el Agile Strategy Lab de la Universidad de Purdue. Pero hay muchas otras metodologías, lo que les enseñé aquí es una. En realidad tenemos lo que les mostré acá, son como 5 adaptadas, ¿no? Así que está bien, utilícenlas, sobre todo no con fines comerciales, utilícenlas para poder resolver problemas específicos durante esta crisis, y para eso lo estamos poniendo en forma gratuita en realidad para todos ustedes. a ver, déjame ver qué más hay, porque ahorita ya... Sí, quizás agrégales en una sí, o dos para ya, ir perfecto. cerrando. Desde tu experiencia, ¿cómo ves el cambio de paradigma de los diferentes actores? Esto en relación a la adopción de nuevas tecnologías ágiles, cuando ni siquiera se han utilizado métodos tradicionales de estrategia como una generalidad. Sí, otra vez volvemos al tema de cultura y qué es lo adecuado en épocas de crisis versus épocas lineales, ¿no? Creo que es el mejor momento para hacer pruebas con cosas que tradicionalmente antes nos habían parecido muy complejas o que no estaban en nuestro negocio y demás. De hecho, el teletrabajo también es uno de esos ejemplos. Es decir, muchos pensábamos que el teletrabajo era una opción, pero nunca le dimos el chance real para hacer cosas. Con lo cual, yo lo que creo es que no hace falta pensar que esto va a tomar mucho tiempo. Salgan a utilizar estas metodologías, pongan a la disposición de la gente e investiguen ustedes muchísimo más. Hay una gran cantidad de webinars libres, gratis, disponibles. No perdamos el tiempo en cosas que no sean esenciales para resolver la crisis. Y en base a estas metodologías, busquen su propio campo de acción, busquen la metodología que les sirve a ustedes. Yo les estoy compartiendo una acá, ¿no es cierto?, que a nosotros nos ha servido muy bien. Creemos que esto puede ser un tema interesante para crear una red nacional de colaboración en base a lo que podemos llamar la red ADAPT, ¿no es cierto? Y entre Chris y yo la podemos mentorear y con el resto de colegas del IDE, pero es un tema al final del día que hay que salir y probar las cosas. Si funciona bien, si no funciona, regresen para atrás y seguimos avanzando. Julio, creo que estamos por ahí. Solamente ratificar que nosotros vamos a subir a las redes sociales de ADAPT, que ahorita ustedes pueden ver en Facebook y en LinkedIn cómo estamos, igual en las de Julio, las plantillas para las metodologías para que ustedes las puedan utilizar. Les agradecemos nuevamente a todos por conectarse, al IDE Business School por prestarnos este gran espacio y sobre todo por darnos el espacio de crear un centro de competitividad que les pueda apoyar a todos y cada uno de ustedes. Veo que un montón están poniendo sus celulares. Yo estoy tratando de guardar todo, pero por favor les pido que si nos pueden escribir al correo para que sea de una manera más ordenada y que no perdamos información. Igual quedamos atentos al envío de sus proyectos y nos contactaremos con las personas que nos escriban. No sé si tú tienes algo más, Julio. Sí, no, hay un montón de preguntas, veo acá. También los de Facebook Live se conectaron. La verdad es que rebasó la capacidad de lo que teníamos en Zoom. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Les damos todos los links nuestros. Le pueden buscar, lo pondremos ahorita en este mismo momento, pero ADAPT Co-Evolution Hub, lo pueden buscar en varias de nuestras redes, en las redes mías también personales, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Síganos ahí y vamos a seguir colgando recursos para que ustedes los puedan tener en forma adecuada, ¿sí? Entonces, sí, lastimosamente las preguntas no se oían porque yo estaba con los micrófonos. Debía haber sacado esto un poco antes para que las oigan, pero en todo caso espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias, amigos del IDE, también por darnos la plataforma, y también a Conquito, que también compartió todas las metodologías, y con Lorena Montalvo y con María Fernanda Garcés en el municipio estamos colaborando muy de cerca para poder poner en práctica todos estos temas. Y después ya les pasaremos una presentación que pueda también ser útil para ustedes. Y vamos a ver si hacemos alguna otra cosa más un poco más adelante. La idea es colaborar de la mejor forma posible. Creo que todos sí tenemos la posibilidad de sacar una hora más de nuestro tiempo para dedicarme a esto. Muchas gracias con todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Un buen día.